Y a su nombre damos gracias a Dios por su infinita misericordia y por su bondad, hermanos queridos, y por lo bueno que Dios es. Amén. Y bueno, hermanos queridos, vamos a seguir compartiendo lo que Dios me dio y puso en mi corazón para poder transmitirle a la iglesia, para que se edifique en el conocimiento de la verdad, hermanos queridos. Sabe que yo aprendí una cosa de los hombres de Dios, que los que precedemos, que lo que predicamos, lo que enseñamos, hermanos queridos, tenemos que tener un cuidado tremendo, porque del otro lado está la iglesia de Dios. Y la iglesia de Dios no es cualquier cosa, hermanos queridos, y que tenemos que estar bien seguros de lo que le vamos a transmitir, que tiene que ser palabra de Dios, para que la iglesia, hermanos queridos, se edifique en el conocimiento de la palabra de Dios y pueda confiar en el Señor y pueda caminar conforme a lo que Dios nos demanda en su palabra para poder engrandecer su maravilloso nombre, hermanos queridos. Así que, con mucho temor siempre, hermanos queridos, pues pudiendo exponer la Escritura, hermanos queridos, para engrandecer y siempre glorificar el nombre de Jesús, sabiendo que solamente somos un instrumento en las manos del Dios del cielo y para Él siempre sea toda la gloria. Para Él siempre sea toda la adoración. Y bueno, leemos en Romanos 6:22, donde era el texto que habíamos tomado como referencia. Y ya tomamos nuestro asiento, hermanos queridos. Y dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Amén a su gloriosa palabra. Tome su asiento, mi querido hermano. Damos gracias a Dios por su amor y por su misericordia. Vamos a hacer un breve repaso para los que no tuvieron el sábado y para que nos quede todo bien clarificado. Estamos hablando sobre el tema de la santidad, hermanos queridos, y es un tema que hoy mucho no se habla, porque estamos viviendo los últimos tiempos, hermanos queridos, y hay una gran apostasía, hermanos queridos, hermano amado. Pero damos gracias a Dios que todavía hay una iglesia que se mantiene santa, pura, hermanos queridos, y que está esperando la venida de su Rey, de su Salvador y de su Redentor. Entonces habíamos dicho que quiere decir la palabra santo. La palabra santo en el hebreo quiere decir kadosh, que quiere decir ser santificado, consagrado y dedicado. Y en el griego quiere decir agaismo, que quiere decir consagrado y apartado para Dios. Amén. Y habíamos dicho, hermanos queridos, que Dios es un Dios santo y que uno de sus atributos es la santidad, hermanos queridos. ¿Y qué habíamos dicho? ¿Qué es un atributo? Es la cualidad, la característica propia de la persona, hermanos queridos, y la esencia y la naturaleza del Dios grande y poderoso. Y esto es un poco para que nosotros lo podamos comprender y saber cómo es Él, hermanos queridos, que tiene estos atributos, que tiene estas características, de la cual, hermanos queridos, Él nos demanda que nosotros seamos santos. Y es una orden y un imperativo del Dios del cielo que nosotros tenemos que tener bien claro, que no es que sí podemos, que sí queremos, o cuando queremos, o somos y pensamos que somos santos a nuestra manera o a nuestro parecer. No, Dios te demanda y me demanda a mí a que vivamos una vida en santidad, a que vivamos una vida apartada y consagrada para Él. Amén. Y habíamos visto, hermanos queridos, hermanos amados, que tenemos que presentarnos delante de Él. Y que Él nos escogió antes de la fundación del mundo, hermanos queridos. Amén. Y que también teníamos los beneficios de que somos llamados, de que somos adoptados como hijos de Dios, que entramos en la familia de Dios y que somos cristianos seguidores de Cristo, hermanos queridos. Tenemos los beneficios y queremos vivir una vida en santidad y una vida agradable a Él. Y ahí habíamos quedado de vivir una vida agradable a Dios, como a Él le gusta, como a Él le agrada, como Él lo demanda. Entonces,
fuimos llamados, somos ya de la familia del Señor, fuimos comprados, fuimos redimidos, somos cristianos, somos seguidores de Jesús. Y ahora, hermanos queridos, es un deber, ahora bien es un deber con nuestro nuevo Padre permanecer santo, y esto lo logramos andando en santa y piadosa manera de vivir. Amén. Y su palabra nos es clara. Nos trae luz, nos trae comprensión, nos trae entendimiento, nos clarifica las cosas. Por eso dice que la fe viene, ¿por qué? Por estar saltando, por estar gritando, por estar distraído. ¿Por qué viene? Por el oír. ¿Y el oír qué? Cualquier cosa. Oír la palabra del Señor, y en otra traducción dice, oír el mensaje que es de Cristo, dice en otra traducción. Oír la palabra de Dios para que nos dé luz, para que nos dé entendimiento, para que nos dé comprensión, hermanos queridos. Usted quiere vivir una vida santa, consagrada y apartada para el Dios del cielo, para poder agradarle, entonces tiene que venir usted en el lugar donde Dios lo puso y congregar, hermanos queridos, hermanos amados, y va a ir creciendo, oyendo el mensaje de la palabra de Dios para que vaya refutando y sacando todo lo que no es de Dios, para que usted pueda aplicar a su vida la Escritura, la palabra, para poder vivir una vida santa, consagrada delante del Dios del cielo, para agradarle, para poder engrandecer su maravilloso nombre. Para poder engrandecer su majestuoso nombre, hermanos queridos, hermano amado. Entonces, el hermano que hizo la apertura hablaba que él le decía que era un Dios santo. ¿Y a quién le hablaba? A la congregación le hablaba. Y le decía que era un pueblo, ¿qué? Rebelde. Pero hoy Dios nos está hablando para que nosotros oigamos, prestemos atención, tomemos conciencia, hermanos queridos, y caminemos en el temor de Dios para vivir una vida santa delante del Dios del cielo, porque sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Nadie lo verá. Nadie. Amén. Entonces, es un deber del cristiano, hermanos queridos. ¿Con quién? ¿La responsabilidad es conmigo? ¿Es con el ministerio? ¿Es con la institución? No, porque si no seríamos seguidores de hombre. Si no seríamos seguidores de la institución. Y ya adoraríamos la institución, ya adoraríamos al hombre. No, el que nos requiere, el que nos demanda, el que nos dice, hermanos queridos, en su palabra que es eficaz, que es verdad, hermanos queridos, hermano amado, que es genuina, es el Dios del cielo. Y Él es nuestro Padre, y como Padre celestial a nosotros nos manda y nos dice que tenemos que cumplir este deber, hermanos queridos, hermanos amados, de permanecer en una vida santa delante del Dios del cielo, hermanos queridos. ¿Y esto cómo lo logramos? Andando en una vida santa y piadosa manera de vivir. ¿Cómo estamos viviendo, hermanos queridos, delante de Dios? Quizás el ministerio no te ve, los hermanos no te ven, pero el Dios del cielo está viéndote, cómo tú andas, cómo tú caminas, cómo te comportas, cómo hablas, cómo tratas a las personas, cómo vives. Mire, antes los pastores antiguos, ¿usted se cree que apartaban así nomás a los obreros? Primeramente te hacían un seguimiento. Se iban a tu casa y no te avisaban. Le empezaban a preguntar al del almacén. Le empezaban a preguntar lo de la cuadra. ¿Cómo es el hermano Andrés? Se iban hasta el trabajo a preguntar qué conducta tenían en el trabajo. Después de que hacían todo ese proceso, citaban al matrimonio y los sentaban, esos hombres que tenían, hermanos queridos, discernimiento, y les preguntaban, derecho viejo, ¿cómo estás con tu esposa? ¿Cómo tratás a tu esposa? Y hoy vemos que está todo así nomás.
a la ligera. Pero que Dios nos guarde, hermanos queridos, y nos preserve. Porque nosotros, y Dios más todavía, quiere hombres y mujeres santos, que cumplan ese deber, que permanezcan en santidad, hermanos queridos, que anden en una vida santa, en una vida piadosa, y en una manera de vivir agradable al Dios del cielo para poder engrandecer su maravilloso nombre, hermanos queridos, hermanos amados. Como habíamos dicho el otro sábado, el diablo no le teme a aquel que grita, que salta, que zapatee, que se jacta, que tiene un buen léxico, que pudo obtener muchos títulos, que tiene mucho conocimiento y mucha capacidad, porque esa persona si anda mal, si tiene una vida desagradable delante del Dios, el diablo lo va a desnudar, lo va a avergonzar. El diablo le tiene temor, hermanos queridos, a hombres y a mujeres piadosos y que viven una vida santa delante de la presencia del Dios del cielo y delante de la presencia del Dios de la gloria. Por eso usted se tiene que esforzar. Por eso usted no se tiene que perder ningún culto, ni los días de enseñanza, ni el día del seminario, para que usted, hermanos queridos, sea asistido y ministrado por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo lo va a guiar, lo va a encaminar y lo va a dirigir, hermanos queridos, a que aplique la Escritura, hermano amado, porque usted está presto y atento. Pero para eso tiene que tener hambre, tiene que tener sed, tiene que tener predisposición y tiene que haber una rendición total, hermanos queridos, para poder agradar a Dios y vivir una vida santa. ¿Tenemos ese deber con quién? Con el Dios del cielo. ¿Por qué? De ustedes, ¿por qué tenemos ese deber con Él? Porque a Él le daremos cuenta. Y porque Él lo dice bien claro, sin paz y sin santidad, nadie va a ver al Señor. Nadie. Y su palabra nos dice en 2 de Pedro 3:11, dice: puesto que todas estas cosas han de ser desechadas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Y acá el apóstol Pedro, hermanos queridos, nos habla en este pasaje de la Escritura de la manera de vida y conducta que debemos llevar acá en la tierra. Porque nos advierte del día del Señor, del juicio que vendrá, hermano querido, para todos los que han desobedecido a Dios y han rechazado el Evangelio de Dios. Por eso, hermanos queridos, Él nos insta a que vivamos una vida santa y piadosa, agradando a Dios, practicando una vida en santidad, apartados para Dios de todo lo que a Él le desagrada, agradándole ¿a quién? ¿A mí? No, a Él. Así vosotros entraréis al cielo, al lugar santo, para estar con Él por la eternidad. Porque su palabra dice que ninguna cosa inmunda entrará en el cielo. Entonces, nos habla de la manera de cual tenemos que vivir y caminar. Y Dios nos requiere, o sea, cuando Dios nos habla de adquirir el conocimiento va conjuntamente con la vivencia. Yo puedo tener un buen léxico, yo puedo desmenuzar el texto, yo puedo hablar en griego, en hebreo, yo puedo tener una buena retórica y todo. Pero si no va conjuntamente con mi manera de vivir, no sirve. Porque de acá edifico, pero cuando me bajo del púlpito, destrozo todo y borro todo lo que yo hice. Entonces, el conocimiento va aplicado conjuntamente con la manera de vivir. Y cuando aplicamos el conocimiento y va conjuntamente con la manera de vivir, quiere decir que estamos viviendo una vida en santidad y agradable al Dios del cielo para poder engrandecer su maravilloso nombre. Y en este pasaje Pedro nos advierte que debemos vivir en santidad, que debemos, hermanos queridos, cumplir con el deber, con lo que Dios nos demanda.
para poder agradarle a Él, hermanos queridos, porque a Él le daremos cuenta, a Él le rendiremos cuenta, porque un día nos presentaremos delante de Él, hermanos queridos, hermano amado. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener presente, ahí nosotros tenemos que entender que tenemos que caminar en el temor de Dios, porque cuando decimos el temor de Dios es que nosotros respetamos y hacemos reverencia delante del Dios del cielo. Y hacer reverencia y respetar al Dios del cielo no es tenerle miedo de encerrarse en una pieza, de encerrarse en un sótano. No, no, no. Es tener presente que yo le amo, le respeto y hago lo que Él me dice para poder, hermanos queridos, agradarle y tener una vida en santidad y vivir una vida como a Él le gusta aquí en la tierra para poder engrandecer su maravilloso nombre. ¿Y sabe qué? Cuando el diablo saca a la luz a esa persona que aparenta, estamos hablando de la hipocresía. Y la palabra hipócrita quiere decir actor, que aparento algo que no lo soy. Entonces, a mí no me va a decir, el hermano Andrés tiene el carnet de tanto y es un hombre santo. No, no, no. A mí no me va a decir el nombre de la institución que yo soy santo. A mí lo que me va a testificar que yo soy santo, el cual Dios sabe y el enemigo conoce tu vida y mi vida, es mi manera de vivir conforme a la Escritura y obedeciendo lo que Dios me demanda en su palabra para poder tener una vida apartada, consagrada para el Dios del cielo y para poder engrandecer su maravilloso nombre. Entonces tenemos que tomar conciencia. Y yo le vuelvo a decir, ¿no? Para muchos, estas enseñanzas, estos mensajes, son aburridos. Porque hoy, hermanos queridos, hermanos amados, hay una confusión tremenda. Porque dice, Dios solamente mira el corazón. Dios es un Dios de amor, que Él te perdona todo. Y vos podés torcer la Escritura y podés vivir como querés, como te gusta y como te agrada. Esas son las manifestaciones y los deseos de la carne. Esa es la naturaleza pecaminosa humana del hombre que no murió, sino que sigue vivo y quiere hacer lo que a Él le agrada. Pero nosotros que hemos muerto y hemos resucitado con Cristo Jesús, que hemos sido regenerados, que ahora somos nueva criatura en Cristo Jesús, nosotros obedecemos al Dios del cielo y lo que dice en su palabra, hermano querido, hermano amado, para poder vivir una vida piadosa, una vida santa y agradable delante del Dios del cielo, cumpliendo nuestro deber y la demanda que Dios nos demanda para poder engrandecer su maravilloso nombre y para un día poder entrar en la eternidad con nuestro Señor y con nuestro Dios. Porque si Dios no nos demandaría que fuésemos santos, porque Él es santo, porque es un atributo y porque tiene esa característica, esa cualidad, ¿cuál sería la diferencia en este mundo? ¿Cuál sería la diferencia? Nosotros vamos en contra de la corriente, hermano querido. Nosotros somos diferentes, nosotros marcamos la diferencia. Nosotros tenemos un estilo de vida, hermano querido. Nosotros, hermano querido, cuando vivimos una vida en santidad y se manifiesta la característica, las cualidades de un hijo, de una hija que vive en santidad, hermanos queridos, hermano amado, en el lugar que estamos, hermanos queridos, brillamos, somos la luz, hermanos queridos, y las tinieblas huyen. Porque está la luz, porque está Cristo en tu corazón y manifiesta lo puro, lo santo, lo consagrado, hermano querido. Pero esto requiere de un esfuerzo. De un esfuerzo. De una negación. Y muchos dicen, pero yo tengo carácter, yo tengo el carácter de Jesús. Y malinterpretan eso, porque es el carácter de Jesús y cualquier cosita lo pongo en su lugar, y si no, le doy uno y ese no es el carácter. Ese no es el carácter ni la autoridad. El carácter de Jesús es que Jesús, como hombre santo y que nunca conoció pecado, sino porque Él es santo y tiene las características y los atributos, hermanos queridos, de su cualidad de santo. Hermanos queridos, el carácter es decirle no a lo que Dios no le agrada y sí a lo que Dios le agrada. Ese es el verdadero carácter, hermano querido.
El carácter viene conjuntamente con la autoridad que Dios nos delega. Y porque también muchos dicen en estos tiempos, no, porque yo tengo la autoridad de Dios. No, no, no. Esos son patrones que imponen, que someten y que se enseñorean de la iglesia de Dios, hermanos queridos. Yo conocí un hombre de Dios que era luchador, hermanos queridos, así como esos titanes en el ring, y fue pastor allá en San Miguel, y era un hombre enorme, grandote, hermanos queridos, 3 veces más que yo. Y fue pastor y tenía una gracia y una autoridad, y vivía una vida consagrada para el Dios del cielo. Y un día llegó a la iglesia, hermanos queridos, hermano amado, y ¿sabe qué? Vinieron los diáconos y le dijeron ahí en la puerta, bueno, pastor, ya no lo necesitamos más, ahora nosotros nos vamos a hacer cargo de la iglesia, así que se puede retirar. Y este hombre no gritó, no insultó, no les pegó, porque le podía haber hecho así, no, pero eso no es autoridad, ni vivir una vida santa, hermanos queridos, ni caminar en el temor de Dios, hermano amado, sino que este hombre le dijo, ¿ustedes están seguros de lo que están haciendo, muchachos? Y cuando le dijo la segunda vez, ¿ustedes están seguros de lo que están haciendo, muchachos? El primer diácono cae muerto delante de la presencia del Dios del cielo. Y el otro cayó arrodillado ahí pidiendo perdón. Entonces esa es la autoridad, pero para tener autoridad de Dios tenemos que vivir una vida santa, agradable al Dios del cielo. Pero para tener la autoridad de Dios y para vivir una vida santa tenemos que caminar en el temor del Dios del cielo, respetándolo. Y Dios nos da, hermanos queridos, nos da. ¿Y sabe qué pasó, hermanos queridos? Él mismo fue y le hizo el servicio a este varón. Mire vos, usted como Dios es grande y poderoso, ¿no? Hizo el servicio a este varón, estaban todas las familias y un montón de gente inconversa. Y ese día se entregaron como 30 almas, hermano amado, hermano querido. Dios es un Dios glorioso, grande y maravilloso. Y le da autoridad, hermanos queridos, a la persona que se aparta, que es santa, que se congrega y que le teme. Y ahí glorifica y engrandece su maravilloso nombre. Pero hoy vemos estas personas que se dicen que tienen autoridad, que se dicen que son los ungidos de Jehová, que son intocables, hermanos queridos. Pero cuando vemos su manera de vivir, su manera de vivir es desagradable, es abominable delante de los ojos del Dios del cielo. ¿Y sabe qué? Dios honra a los que les honran, ¿no? ¿Sabe qué? Dios levanta a sus siervos y los pone en un lugar de honra, de privilegio. Pero Dios no se casa con nadie porque Él no coquetea con el pecado. Él no negocia con el pecado, sea quien sea. Si vive una vida en pecado, si vive una vida en iniquidad, si vive una vida desagradable delante del Dios del cielo, Dios sacará todo a la luz. Porque Él es así. Nosotros vemos la vida de David. Un hombre, porque la Biblia nos enseña y nos habla, si no me recuerdo mal, en 1 Corintios 10 o 2 Corintios 10, ahí nos habla de las cosas que fueron escritas para que nosotros prestemos atención de no hacerlas. Porque somos hombres y nos equivocamos. Y vamos camino a la perfección. Y dice que David fue llamado, fue ungido. Y fue un hombre de Dios. Fue un hombre de oración, fue un hombre que tenía relación y comunión con el Dios del cielo, con el Dios de la gloria. Fue un hombre, hermanos queridos, hermanos amados, guiado por Dios y por su Espíritu Santo. Pero después vemos que le aconteció algo a David. En 2 de Samuel, capítulo 11, que lo había compartido yo con ustedes. Que le agarró una ociosidad, hermanos queridos, y no hay que descuidarse. No hay que descuidarse. Yo no puedo descuidarme. Porque si entro en una vida ociosa, hermanos queridos, le estoy abriendo la puerta al enemigo para que venga a destruir mi vida. Y después vienen a acontecer cosas y uno empieza a decir, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué pasa aquello? Pero yo me pongo ocioso, yo tengo que ser diligente.
una persona presta, una persona que cumple las responsabilidades y las obligaciones que yo tengo delante de la presencia del Dios del cielo. Y en este caso estamos hablando de lo que Dios nos demanda, y el deber que debemos nosotros cumplir es de tener una vida santa y agradable delante de Dios. Y eso requiere esfuerzo. Esfuerzo para tener una vida espiritual. Esfuerzo para que gobierne el Espíritu Santo en mi vida y en tu vida. Esfuerzo para que yo me llene de Dios. Porque muchas veces nosotros tenemos una mala comprensión y hay textos sacados de contexto. Y por ejemplo, cuando nosotros venimos al Señor, está la regeneración y está el Espíritu Santo. Después viene el bautismo en lengua, ¿no? Y ya muchos piensan porque ya hablan en lengua, ya tienen el fuego. Pero ¿sabe qué? Hay mucha gente que habló en lengua y está en el infierno, ¿eh? Gloria a Dios. Pero después viene la llenura del Espíritu Santo. Y la llenura del Espíritu Santo es una vida en disciplina constante, continua y permanente, buscando al Dios del cielo, llenando mi mente, llenando mi boca, llenando mi corazón de las cosas del Dios del cielo, para que no entre nada desagradable. Porque ¿a dónde le ataca primero el enemigo? A la mente. Él hace campo en la mente. Él pone la duda. Había una hermana, hermanos queridos, que Dios la sacó de un montón de cosas desagradables. Y yo estaba hablando un día, estaba enseñando sobre la justificación. Y la hermana termina el culto y viene y me dice: hermano, a mí Dios me habrá perdonado. Negando la palabra, que es la mayor autoridad. Hermano, tengamos plena confianza de que si Dios nos dice que tenemos que cumplir este deber y vivir una vida santa, piadosa, para agradarle a Él, tenga bien presente que si Dios lo dice, Dios lo cumple. Él no miente, Él no cambia, Él no es como el ser humano, Él no te engaña. Él es genuino, Él es verdadero. Amén. Entonces nos requiere para que nosotros le agrademos a Dios y que practiquemos una vida santa. Es practicar, es vivir. Y tiene que ir conjuntamente con el carácter. Mire, yo le voy a contar, antes de que yo me casara, viajaba y era chofer de larga distancia. Y era un sinvergüenza yo, en el mundo, ¿no? Y bueno, empezaban a venir las chicas con que yo andaba, y yo le empecé a decir: no, le digo, mirá, le digo, yo te pido perdón, le digo, porque yo no sabía lo que estaba haciendo, vivía así, 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 le digo. A partir de ahora ya no soy ese Andrés de antes, le digo. Y todos se me mataban de risa. Y porque saben que era un sinvergüenza. Pero yo me había convertido y me había convertido. Mire cómo me había convertido, que cada vez que salía yo de retiro, iba y cantaba un himno. Y me pasaron un montón de experiencias preciosas. Le ponía la película Prueba de Fuego. En las viandas le ponía Tratado. Tenía así un pilón de película Prueba de Fuego. Cuando bajaban me pedían: señor, esa película, tome. Y así le empecé a aplicar. Me acuerdo una vez salí de retiro y canté un himno. Y ya mis compañeros, primero me decían: vamos a salir con este pastor, Dios mío. Ya nadie quería salir conmigo. Vamos a salir con este santulón, Dios mío. ¿Viste? Ya nadie quería salir conmigo. ¿Qué pasó? Cantaba himno, le ponía alabanza. Y mis compañeros venían y decían: no, poné esa la otra. Ya empezaban a cantar ellos. ¿Cómo hace Dios, no? Y de repente, hermanos queridos, porque ahí había una persona
que había sido lavada por la sangre de Cristo, que estaba alumbrando, que estaba dando testimonio, que temía al Dios del cielo, que se había convertido, que estaba regenerada, que eran una nueva criatura en Cristo Jesús. Y me acuerdo que cantaba ese himno y el auxiliar fue a repartir las viandas cuando salíamos para misiones, para posadas, y pasa el auxiliar por el segundo piso y le entrega, y había una chica que venía con un nenito y le dice, ¿quién es ese muchacho que está cantando? Dice, y el auxiliar le dice, ese está loco, le dice. Ese está loco, ese que se canta, que su Dios. Y mire usted, hermano, escuche bien, mire usted, ¿sabe lo que le dijo esta chica? No, ese no es ningún loco. Ese muchacho es un hijo de Dios, santo y comprado por la sangre del Señor, dice que le dijo esa chica. Y dice que le dijo, ¿podré hablar yo con él? Y justo en el piso abajo no había nadie. Y le digo a la chica que, sí, decirle que baje. Y estuvimos hablando ahí. Y Dios, hermanos queridos, el Espíritu Santo me toma y le agarro y le digo estas palabras. ¿Por qué estás huyendo como Jonás? Le digo. Y la chica empieza a quebrantarse y a llorar de una manera terrible, terrible. ¿Y sabe lo que me confesó? Dice, vengo de Caleta Olivia. Me fui a Caleta Olivia. Me disparé de la iglesia. Mis padres son pastores. Y ahora no sé qué voy a hacer. No sé cómo voy a enfrentar. Y yo le dije, arrepentite, le digo. Pedile perdón a Dios. Y andá a pedir perdón a tus padres. Y seguí el camino del Señor. Nunca más la vi. Y así me pasaron un montón de cosas, hermanos queridos. Y cuando yo le empecé a pedir perdón a estas chicas, viene una de las más terribles y que no me creía y que se me reía en la cara y yo sabía que era el mismo diablo. Y que, ¿qué vas a cambiar vos? Me decía. Vos no cambiás más, vos sos un sinvergüenza, me decía. Vos sos un picaflor. ¿Qué vas a cambiar vos? Y agarro y le digo, mirá, yo te pedí de todo corazón perdón, pero algo te voy a decir. Algo te voy a decir. Yo a partir de hoy, desde que me entregué al Señor, le digo, soy otra nueva persona. Y Jesús me compró, me limpió y me santificó a través de la obra de Jesús. Y ahora yo estoy orando a Dios para tener una mujer para toda mi vida y tener una familia conforme a lo que Dios me demanda. Porque yo no quiero una mujer para un rato, para un momento. Así que yo ya te pedí perdón, pero también quiero que te quede bien claro esto. No me molestó nunca más. Se enojó y se fue, no me molestó nunca más. Entonces, hermanos queridos, tenemos que tener carácter. Y el carácter de Jesús. ¿Y por qué caen hoy muchas las jovencitas y no llegan en santidad al matrimonio? Porque se meten con los carnales, porque miran con los ojos, porque no se hacen respetar. Yo cuando me casé con mi señora, yo le dije a ella, vos sos mi esposa y nadie te tiene que faltar respeto. Y el primer sinvergüenza que te venga a faltar respeto, le metés un sopapo. Porque es así, hermanos queridos. Un verdadero hijo de Dios, un verdadero cristiano, no tiene por qué mirar con malas intenciones a la hermana o con malos deseos, porque ya hay algo en su corazón que está sucio y contaminado, hermanos queridos. Y la Biblia lo habla de eso, ¿eh? Entonces, hoy, hermanos queridos, son pocos los que llegan consagrados al altar en una vida santa y pura delante del Dios del cielo. Y tú, jovencito, jovencita que estás aquí, no te apresures. Piensa bien lo que vas a hacer. Sigue apartándote para Dios y teniendo una vida agradable a Él. Sigue orando y sigue esperando ese compañero o esa compañera que Dios te va a dar para que sean uno y que reciba la bendición delante del Dios del cielo. ¿Sabe que yo cuando vi a hombres de Dios que se casaron puro y santo, Dios le derrama una gracia y una bendición? Conocí muchos pastores
que se guardaron desde su juventud, que se esperaron, que se respetaron, que cumplieron conforme a lo que Dios demandaba en su palabra, y después fueron pastores, y vi cómo Dios lo utilizaba a él y a ella, hermano querido, hermano amado. ¿Sabe por qué? Porque Dios va a recompensar tu esfuerzo, porque Dios va a recompensar el obedecer, porque Dios honra a los que les honran. Pero ahora vio todo así nomás. No pasa nada. Sí. Esas son decisiones personales. No, vino un profeta y me dijo que me case con ella. No sé ni quién es, encima. Parece un gorila, parece, ni me gusta. Un día vino en una filial un profeta, qué sé yo, y yo cuando lo vi dije, dije. Bajó ahí y empezó a orar. Y había hermana muy linda ahí, rubia, de ojos celestes, así, exuberante, todas esas cosas. Y sinvergüenza fue y... la rubia, ahí. Dice el Señor, que vas a ser mi esposa, que te vas a casar conmigo, dice. Porque yo soy el siervo que Él te manda y qué sé yo, y todo el piripipí le estaba haciendo. Y la hermana le dice amén, dice, pero... vaya a decirle a mi marido que está allá atrás, le dice. Lo sacaron de la oreja, lo sacaron. Entonces, hermano, tenga cuidado. Tengamos cuidado. Entonces, tenemos que vivir una vida santa, agradable y apartada delante de Dios. Entonces, si tenemos para vivir una vida santa, dijimos que tenemos que temerle. Para vivir una vida santa y que tenemos que tener el carácter de Cristo. ¿No? Porque muchas veces somos rápidos con esta lengua. Rapidísimo. No, porque aquel así, aquel. ¿Y cuándo nos pasa a nosotros? Lo criticamos. No, hermano. Nosotros tenemos que mirar para acá adentro. Acá adentro tenemos que mirar. Yo me tengo que autoexaminar. Cuando me postro delante de la presencia de Dios, lo primero que yo le digo, perdóname, Señor, mis faltas, mis errores, Señor, soy un ser humano, no me justifico delante de ti, enséñame, dame discernimiento para que yo comprenda si estoy haciendo algo desagradable delante de ti. Entonces Dios ve la disposición, entonces Dios ve la rendición, entonces Dios ve el temor, entonces Dios ve que queremos agradarle a Él, que queremos vivir una vida santa y piadosa. Entonces Dios está viendo que queremos ser guiados por el Espíritu Santo. Entonces Dios empieza a tratar, entonces Dios empieza a guiar, entonces Dios nos empieza a decir, entonces Dios nos empieza a caminar, entonces Dios nos empieza a dirigir a través del Espíritu Santo, pero tenemos que ser dóciles y rendidos para que nos lleve y nos guíe a agradar al Dios del cielo para vivir una vida santa delante del Dios del cielo. Y el que es santo alumbra, no oscurece. En todo lugar alumbra. En el trabajo, en el colegio, en todo lugar. Una vez nos pasó algo tan lindo, hermano, nosotros con mi esposa. Y nosotros somos de cuidarlo mucho. Y bueno, vivimos en un departamento, a las 7 ya le decimos al nene que no haga ruido. Tratamos de hacer todo lo que dice el reglamento y respetamos a todos los vecinos. Por más que los otros hagan lo que quieran, a mí no me interesa. Y un día mi señora, yo estaba sentado ahí, estaba charlando con mi señora y mi señora estaba cocinando. Estaba la ventanita abierta. Y la de al lado, la señora de al lado dice, ¿cómo puede ser? Dice, a mí me pasa de todo. Dice, tengo plata, dice, pero tengo que vivir gastando. Cobro, se me va todo. Dice, se me rompe esto, no tengo suerte acá. Una mujer del mundo, las dos eran del mundo. Que esto, que lo otro. Dice, y no se habrá dado cuenta ella, ¿no? De su bronca, de su dolor. Dice, y ellos me dice, no los entiendo, dice, tienen de todo, son felices, no les falta nada con lo poco que tienen, no se les rompe nada, dice. Y la otra señora, que más o menos parece que entiende algo, le dicen, no, lo que pasa es que ellos son hijos de Dios. Y viven una vida agradable a Dios, le dice.
La gente, ¿qué dirá de ti, de mí? ¿Qué dirá? ¿Que eres una persona que vive conforme a la fe que aceptamos? Porque si vivimos una vida conforme a la fe que aceptamos, entonces quiere decir que somos una persona que vive una vida santa y piadosa y que cumplimos con el deber que tenemos con nuestro Padre Celestial que nos demanda y que nos dice que debemos vivir una vida santa. Porque sí, estamos y tenemos la canastita de petición y está muy bien. Y tenemos los grupos y le pedimos por Juancito, por que lo sane, que acá, que allá, que lo otro. Está muy bien. Pero siempre nosotros nos tomamos de los beneficios y reclamamos. Y si llegamos y si el pastor o los ministros llegan a escuchar la oración que ustedes o yo hago, capaz que estamos quejándonos y acá. Porque siempre nosotros somos de pedir, de pedir, de pedir, de pedir, de pedir, de pedir. Pero Dios nos demanda en su palabra y nos dice, ¿cuándo nos vamos a esforzar? ¿Cuándo vamos a cumplir con nuestro deber? Gloria a Dios. Para poder vivir una vida santa y agradable al Dios del cielo, al Dios de la gloria, al Dios eterno. Entonces tenemos que vivir una vida de disciplina y ser espirituales, hermanos queridos, para cumplir este deber. Entonces dijimos que tenemos que caminar en temor, vamos a vivir en santidad y conjuntamente viene la autoridad que Dios nos da y el carácter. Sí, a lo correcto, a lo bueno. ¿Y qué es a lo correcto, a lo bueno? La palabra del Dios del cielo. La cual Él nos dejó, hermano querido, para que nosotros cumplamos y vivamos conforme a lo que Él le agrada. Entonces nosotros no, ¿conforme a qué? ¿A los deseos de qué? De la carne. No debemos vivir conforme a los deseos de la carne. Para poder cumplir con la labor, con la tarea de que Dios nos requiere y nos demanda. Amén. Y su palabra nos dice en Gálatas 5, 19 al 23. Y esto lo conocemos todo, ¿no? Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistad, pleito, celo, iras, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidio, borrachera, orgía, cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como yo ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, dicen, no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas dice que no hay ley. Amén. Y mire lo que dice en otra versión, para que a usted le quede bien clarificado. Y a su nombre. Gloria a Dios, aleluya. Gócese, hermanos queridos, y deleítese en la presencia del Dios del cielo. Bendito sea su nombre. Entonces, hermanos queridos, acá nos dice bien claro y nos insta que las obras de la carne se manifiestan en la persona. Pero ¿cuándo se manifiestan las obras de la carne en la persona? Y tienen estas manifestaciones. Cuando tienen la vieja naturaleza. Cuando no han muerto a Cristo Jesús. Amén. Cuando sigue viva esa naturaleza pecaminosa humana. Porque usted y yo tenemos que comprender que este es el pecado como un imán. Y este es el ser humano. Y es atraído. Y es atraído. Pero cuando ya nosotros hemos muerto
al pecado, resucitamos con Cristo. Ya tenemos una nueva naturaleza en Cristo Jesús y la simiente de Dios que es Cristo vive en nosotros y ya nosotros no practicamos el pecado. Pecamos sí, porque si no le haríamos mentiroso a Dios. Pero nosotros no somos de los que practicamos, sino que nosotros somos los que vivimos apartados de una vida santa y agradable al Dios del cielo y ya no practicamos, ni vivimos, ni hacemos todas estas cosas. Porque ya nosotros hemos muerto. Y estamos resucitados en Cristo Jesús y somos nueva criatura. Somos una nueva persona. Pero para que nosotros, hermanos queridos, para que vaya progresivamente creciendo esa simiente, esa naturaleza, esa vida agradable al Dios del cielo, una vida santa, una vida piadosa, hermanos queridos, y cumplir ese deber, nosotros tenemos que llenarnos del conocimiento de Dios para que el conocimiento de Dios refute todas esas cosas y nos clarifique de lo cual nosotros tenemos que andar y vivir para poder engrandecer el nombre del Dios del cielo y no practicar todas estas cosas que son los deseos de la carne. ¿Y cómo va a acontecer eso? Cuando se abra la palabra. Amén. Y donde se abra la palabra está el Espíritu Santo. Entonces usted escuchará que en muchos lugares se escucha, en un montón de congregaciones se escucha que le pasó esto, que cayó acá, que hizo esto, que hizo lo otro. ¿Sabe por qué? Porque no está la palabra, porque no enseñan la palabra, porque no está el Espíritu Santo. Porque siempre Dios nos advierte y en este tiempo y en este momento y hoy nos está advirtiendo a que nosotros, hermanos queridos, no tenemos que vivir en las manifestaciones de la carne. Porque hemos muerto para este mundo, ahora estamos vivos en Cristo Jesús, ahora seguimos a Cristo Jesús, ahora tenemos que imitar a Cristo Jesús, ahora tenemos que vivir una vida agradable como Dios nos demanda, cumpliendo el deber, hermanos queridos, que Dios nos demanda para vivir una vida santa y piadosa delante del Dios del cielo, para poder engrandecer su maravilloso nombre. Esto es un reto, hermanos queridos, esto es un desafío que usted y yo nos tenemos que poner, hermanos queridos, en un objetivo para cumplirlo. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque como lo hemos dicho hace un rato, no me darán cuenta a mí, ni al pastor, ni a la institución. Un día nos presentaremos delante del Santo de los Santos y de ahí daremos cuenta delante de Él. Y yo me quiero esforzar, hermanos queridos, de vivir una vida santa y agradable al Dios del cielo. Yo me quiero apartar porque usted si se pone a pensar que Él bajó de allá, de su gloria, caminó acá y murió y tuvo que pagar toda la demanda que Dios demandaba, hermanos queridos, en la cruz del Calvario. Él santo, sin mancha, Él nunca conoció pecado, Él santo, santo, hermanos queridos, y vino y pagó esa demanda por ti y por mí, ocupando tu lugar y mi lugar, hermanos queridos. Entonces yo como gratitud que le debo a Él, hermanos queridos, me tengo que poner en sus manos, esforzarme para vivir una vida santa, agradable a Él, por todo lo que Él hizo y por todo lo que seguirá haciendo por ti y por mí, hermanos queridos. Y el mundo puede llegar a tener muchas definiciones, no, de la santidad, pero estos están todos locos, no sé, nunca vamos a llegar a ese estatus, a lo que se demanda. No, el mundo te puede llegar a decir y te puede llegar a influenciar, pero nosotros tenemos que creerle a Dios lo que dice en su palabra. Tal vez para el mundo, hermanos queridos, la santidad del creyente no existe. Para casi todo aquel que no es convertido a Jesucristo, ser santo es una idea casi remota, imposible, ridícula, fanática, y se relaciona con una vida aburrida. ¿Le suena algo esto a usted? ¿Le suena algo? Para mí, hermanos queridos, vivir una vida apartada para Dios fue lo mejor que me pudo pasar. Amén.
Para mí no hay ninguna vida aburrida, hermanos queridos, porque conocí la felicidad, conocí hermanos queridos que fueron lavados por la sangre de Cristo, que me gozo cuando me reúno, que disfruto, que me deleito, hermanos queridos, que estoy ahí disfrutando en su presencia, hermanos queridos, que tienen el corazón puro, hermanos amados, que no tienen malas intenciones, que no manifiestan las obras de la carne, sino que ya están vivos en Cristo Jesús y la simiente de Dios está en ellos, hermanos queridos, y con su vida y con su andar cumpliendo el deber, viviendo una vida santa y piadosa delante del Dios del cielo, honran su santo nombre, hermanos queridos, hermanos amados, y nos deleitamos y nos gozamos delante de su presencia. Cuando éramos religiosos, ¿cómo relacionábamos la santidad? Tal vez con una imagen, una persona, con un traje religioso, un hombre retirado en una montaña, en algún monasterio, una vestidura, un objeto venerable, una sustancia bendita, un lugar donde habita la divinidad, capilla, mezquita o incluso hasta en un cementerio. Eso es lo que el mundo tiene como imagen de que es una persona santa. Pero eso no es lo que Dios nos demanda, no es lo que Dios nos dice, no es lo que Dios nos pide para que nosotros cumplamos, es este deber de vivir una vida piadosa y santa delante de la presencia de Dios. Pero las Sagradas Escrituras nos dicen, hermanos queridos, que Dios habita en lo alto, en el cielo, y la santidad también se refiere a su pueblo. Y su palabra dice, porque así dijo el alto y el sublime, el que habita a la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Amén a su gloriosa palabra. Amén, gloria a Dios. Es decir, hermanos queridos, que Dios y la santidad no es que habitan en templos hechos por manos humanas, ni en objetos, sino en el cuerpo, alma y espíritu de los verdaderos hijos de Dios. Ellos son su templo y es una mentira decir que Dios es y está en todos. En una piedra, en una vela, en un crucifijo y hasta en una alcantarilla, hermanos queridos. Nosotros, para tener una vida santa y agradable delante de Dios, tenemos que conducirnos a lo que Dios nos demanda y nos dice en su palabra. Y Él, hermanos queridos, hermanos amados, no habita en templos hechos de manos de hombres, porque lo dice y lo reafirma en su verdad y en su palabra, hermanos queridos. Y esto no es que nosotros venimos a querer imponerle para que usted viva como Dios está demandando. No es que nosotros le queremos venir a obligar. Nosotros le venimos a decir lo que Dios dice, tanto como a usted, tanto como me lo requiere a mí, para que viva una vida santa y piadosa y agradable delante del Dios del cielo. Porque tomamos ese texto que se leyó hoy. Sin paz y sin santidad, nadie va a ver al Señor. Nadie. Nadie. Y la Biblia nos dice en Hechos 17, 24 y 25, nos dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombre como si necesitaría de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, amén, a su palabra gloriosa y maravillosa. Tenemos que comprender y que entender, hermanos queridos, que este cuerpo que fue santificado, hermanos queridos, por la obra redentora de Cristo Jesús. Aquí Él quiere habitar, aquí, en este cuerpo, en este tabernáculo quiere habitar Él. Pero este tabernáculo, este templo, hermanos queridos, que Él quiere habitar, tiene que ser un templo que tenga una vida santa y agradable. Si no, Él no va a poder habitar, hermanos queridos, hermanos amados. Nosotros fuimos creados por Él y Él es nuestro creador. Y nos creó, hermanos queridos, para que nosotros vivamos una vida santa. Cuando escogió al pueblo de Israel, escogió al pueblo más insignificante. Pero Él le dijo,
Y Él le clarificó que Él es santo y que se tenían que presentar delante de Él santo, con una vida agradable, hermanos queridos. Y nosotros tenemos, como pueblo de Dios, como templo de Dios, para que Él habite y que nosotros vivamos una vida santa y agradable delante de Dios, hermanos queridos, debemos apartarnos, debemos consagrarnos. Debemos tener una vida dedicada al Dios del cielo, al Dios de la gloria. Y es un requerimiento, hermanos queridos, que Él nos demanda. Y para poder ser el templo y la morada del Dios grande y poderoso. Aleluya. Y en verdad el único santo de los santos es Dios. Pero la santidad es un camino de superación perfecta para la mente, el alma, el cuerpo, que comienza solo cuando aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón como único Señor y suficiente Salvador y nos apartamos del pecado. Parece una tarea difícil, pero Él prometió ayudarnos. Él nos prometió ayudar, hermanos queridos. Y nos dice en su palabra, y el mismo Dios de paz, os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible. ¿Para qué? Para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Completo. Tanto lo de adentro como lo de afuera. Completo, dice. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Él nos ayuda, hermanos queridos, a través del Espíritu Santo, en este proceso de perfeccionamiento que lo comienza con el temor de Dios. Es el Espíritu Santo el que nos va a guiar a dar toda la ayuda y la fortaleza para vencer. Hay que orar y leer la palabra, ser sensible a la voz de Dios para conocer qué es o no es pecado, para distinguir entre lo inmundo, lo limpio, entre lo santo y lo profano. Amén. ¿Quién nos va a ayudar? El Espíritu Santo. ¿Y cómo va a actuar el Espíritu Santo? Cuando hay una predisposición de que usted viene y se interesa para tener una vida agradable al Dios del cielo y vivir una vida santa, y usted congrega y viene y no se pierde nada, entonces oye la Escritura, oye la palabra, y el Espíritu Santo empieza a obrar en usted y le empieza a refutar y le empieza a decir lo correcto y lo incorrecto. Y lo empieza a guiar a vivir una vida santa y agradable al Dios del cielo, al Dios de la gloria. Y tengo que ser sensible a la voz de Dios. Amén. Sensible. Y esto requiere de una disciplina. Entonces usted viene y congrega, usted tiene los días de culto, usted tiene los días de seminario, usted tiene los días de oración, usted tiene los días que hacen culto público y se va llenando. Y se va capacitando y va oyendo la voz de Dios y va adquiriendo conocimiento y va aprendiendo y el Espíritu Santo le va refutando, pero usted tiene que seguir en su casa teniendo esa disciplina. Levantándose temprano a orar, teniendo tiempo de oración, teniendo un tiempo de lectura de la palabra, llenándose del Dios del cielo, escudriñando, interesándose. Llenándose de Dios, hermanos queridos, para tener una vida agradable, para que empecemos a discernir lo que a Dios le agrada, lo que a Dios le desagrada. Empecemos a discernir lo puro y lo inmundo, hermano amado. ¿Y sabe qué? Tenemos que aprovechar bien el tiempo. Porque los tiempos son malos. Y si usted ve que en este lugar se le enseña la Escritura y no se enseñorea del pueblo, no se lo manipula,
los hombres de Dios temen y cumplen con la obligación y la responsabilidad que Dios le dio, aproveche bien el tiempo. No juegue. No pierda el tiempo. No pierda el tiempo. ¿Sabe por qué? Porque Dios tiene planes y propósitos con usted y conmigo. Pero muchas veces se retrasan porque nosotros perdemos el tiempo. Porque nosotros no cumplimos con nuestra parte, hermanos queridos. Y su palabra dice, enseñará a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñará a discernir entre lo limpio y lo no limpio. ¿Y sabe qué está hablando? Está hablando que los ministros, los sacerdotes tienen la obligación, tienen la labor, tienen la tarea de instruir y de capacitar, de formar y de transmitir el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que discernamos, hermanos queridos, lo que a Dios le desagrada y a lo que Dios le agrada, para tener una vida agradable y santa delante de la presencia de Dios, para cumplir ese mandato, para cumplir ese deber de agradar a nuestro Padre Celestial, para poder engrandecer y glorificar su maravilloso nombre. Pero requiere de que cuando los ministros, de que cuando en el lugar que Dios te puso se enseña, se transmite la Escritura para discernir lo bueno, lo correcto, lo que Dios le agrada y lo que Dios no le desagrada, que tengamos una vida dócil y que seamos obedientes y que nosotros prestemos atención a la palabra de Dios para poder practicarla y ponerla por obra. Amén. Porque a lo que más le cuesta al ser humano, ¿sabe lo que es? Es la obediencia. Es la obediencia. Porque muchas veces lucha el ser humano conmigo mismo, analizando y criticando. Pero nosotros cuando venimos a Cristo Jesús ya no tenemos voluntad y solamente le debemos obediencia a Él. Y tenemos que someterlo a Él. Y si usted y yo estamos viendo que en este lugar se predica, se anuncia, se enseña, se practica la Escritura, y tenemos ministros de parte de Dios, hermanos queridos, que nos quieren transmitir el conocimiento de la palabra de Dios, para que nosotros entendamos, comprendamos y discernamos, hermanos queridos, que lo que Dios le agrada y lo que Dios no le desagrada, para tener una vida santa y piadosa, hermanos queridos, aprovechémoslo. Aprovechémoslo, hermanos queridos, porque no en todo lugar se habla la palabra de Dios. No en todo lugar, hermanos queridos, tienen este beneficio que tenemos nosotros. En muchos lugares tergiversan la Escritura. En muchos lugares dejan que vivan una vida donde se manifiestan los deseos de la carne, hermanos queridos, y viven una vida desagradable, hermanos queridos, e inmunda delante del Dios del cielo, delante del Dios de la gloria, porque solamente le interesan sus intereses y sus logros a la persona que se enseñoró, hermanos queridos, de la iglesia de Cristo, que un día se presentará, porque ese ya no tiene conciencia, un día se presentará delante de la presencia de Dios y tendrá que dar cuenta, porque la iglesia no son de los hombres, hermanos queridos, la iglesia no es de un pastor, la iglesia no es de una institución, la iglesia es del Dios santo, glorioso y poderoso, que mandó y trajo a su Hijo aquí en la tierra y murió por ti y por mí, y nosotros ahora somos santificados, hermanos queridos, por Cristo Jesús, por la obra que Él hizo y nos justificó para poder ser agradable a los ojos del Dios del cielo, del Dios de la gloria. Entonces, ¿qué debo adquirir para yo poder discernir de lo limpio y de lo impuro, hermanos queridos? ¿Qué debo yo adquirir? Adquirir el conocimiento de Dios. ¿A través de qué? De la fábula, de la filosofía, del humanismo. No, a través de la palabra del Dios del cielo. Yo lo he visto en muchos lados. Y la gente parece que no entendió porque un día hablábamos con el pastor. Somos pentecostales, yo soy re pentecostal. Pero lamentablemente mucho emocionalismo, mucho, como se diría, mucha bulla, pero poco conocimiento. Pero ¿sabe cuál es el problema? Siempre no, porque el pueblo, no tiene la culpa el pueblo. El pueblo, lo que tiene la culpa son los ministros que no hacen lo que tienen que hacer.
La Biblia, ¿qué dice? ¿Qué le dice Dios cuando le reclama a los sacerdotes? Mi pueblo pereció por falta de conocimiento. ¿Qué le estaba reclamando al pueblo? No le estaba reclamando al pueblo, le estaba reclamando a los sacerdotes, porque no estaban haciendo lo que tenían que hacer. Amén. Y hoy, hermanos queridos, hermanos amados, vemos en muchos lugares que cómo el pueblo va a caminar en santidad, cómo va a ser obediente, cómo va a tener una vida de que adquiere el conocimiento y vive lo que conoció, lo que le transmitieron, hermanos queridos. Si no le enseñan la Escritura, si no saben discernir, si no entienden nada, porque solamente le predican o le hablan o le enseñan un pasaje lisonjero que quiere decir que le dicen lo que quieren oír para que vivan una vida agradable conforme a sus deseos, a sus pasiones y a la carne. Pero damos gracias a Dios que en este lugar se ama la palabra. Aprovechamos bien el tiempo. Y queremos venir a querer acá que nos transmitan el conocimiento de la palabra de Dios y que obre el Espíritu Santo para que nos lleve y nos dirija a discernir entre lo inmundo y lo limpio, hermanos queridos, para poder vivir una vida agradable delante de Dios, para poder vivir una vida santa y pura delante de la presencia del Dios del cielo. Amén. La santificación requiere de andar en una vida continua, obediente y aplicando la palabra de Dios en mi vida. Si me tropiezo, me levanto y sigo caminando. Debemos confiar en la obra de Cristo, en la cruz. Reconocer la imposibilidad de agradar a Dios en la carne. Porque pagaremos las consecuencias. ¿Eh? Pagaremos las consecuencias. Entonces, usted y yo, que estamos siendo advertido que yo no digo nada, ni de usted ni de mí, pero Dios sí te conoce y Dios sí me conoce, y Él nos está hablando para que nosotros podamos vivir una vida en santidad delante de Él y no se advierte. Y Dios ya nos dio todos los elementos, los hombres de Dios que viven una vida agradable, que nos transmiten el conocimiento, hermanos queridos, para que nosotros agarramos y discernamos de lo correcto y lo incorrecto para vivir una vida agradable delante de Dios. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ninguna condenación hay para los que andan en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay para los que andan conforme a lo que Dios nos demanda. Y nos demanda santidad, y nos demanda una vida consagrada, y nos demanda una vida apartada. Por eso yo te digo, querida hermana, esforzate, pagá el precio, negate, sé obediente, sé dócil al Espíritu Santo. Deja que Él reine y gobierne y viva en tu vida, que Él te dirija, porque el Espíritu Santo te va a llevar a la santidad del Dios del cielo, te va a llevar a hacer todo lo correcto. El Espíritu Santo te va a llevar a tener una vida agradable al Dios del cielo, a vivir una vida agradable al Dios de la gloria, para que su nombre sea glorificado. Entonces habla de una vida, de practicar, de adquirir el conocimiento, de rendición y de obediencia al Dios del cielo. Y nos dice que no hay ninguna condenación. ¿Para los que están en quién? En Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Conforme al Espíritu. Gloria a Dios. Entonces, conforme al Espíritu quiere decir que está acá, que vive acá, que reina acá, que dirige mi vida, que me encamina, que me guía, que me ayuda, que abroga por mí,
que me fortalece, que me anima, que me da fuerza y que me dice, no sé si a usted le pasará, que creo que sí, porque a mí me advierte, me hace tac, 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 cuidado. El Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, si no le hace eso así, si no le advierte así, examínese, hermanos queridos, porque el Espíritu Santo no mora si no es en un lugar, en un templo donde esté agradado a la vida a la que Dios quiere que tengamos. No habita ahí, porque la Biblia dice, no contristáis al Espíritu Santo. No contristáis al Espíritu Santo de Dios. No podemos jugar con las cosas de nuestro Dios Santo. La falta de santidad abre la puerta de nuestro ser a influencias malignas que nos dejarán marcados. Y la paga que recibiremos por el pecado es muerte. Y su palabra es bien clara. Y a veces este texto nosotros lo tomamos tan así, muy apresurado, como que lo leemos nomás y siempre agarramos el de dádiva, el de regalo y el de vida eterna. Pero él dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y en otra versión dice, porque la consecuencia del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, hermanos, querido hermano amado, si nosotros vivimos una vida desagradable delante de Dios, si nosotros vivimos una vida hipócrita que actuamos y aparentamos algo que no son, si nosotros, hermanos queridos, vivimos una vida en desobediencia y no cumplimos la demanda que Dios nos demanda para vivir una vida piadosa y desagradable, pagaremos la consecuencia, y la consecuencia es la muerte. Y no está hablando de una muerte física, Entonces nosotros tenemos que tener conciencia y bien presente. Amén. Amén. Y a su nombre. Vamos a dejar acá, hermanos queridos, porque la verdad que me fue añadiendo el Señor y hay bastante para hablar. Póngase de pie, querido hermano. Así que si no ha quedado bien presente y bien clarificado en esta noche de que tenemos que vivir una vida santa y piadosa, como a Él le agrada, para poder engrandecer su nombre, y que nos advierte de que debemos vivir una vida en el Espíritu, y que los que están en Cristo Jesús, para ellos no hay ninguna condenación, y que nos advierte, hermanos queridos, que la paga, que la consecuencia del vivir una vida en pecado y desagradable es muerte. Tenemos que tomar conciencia y tenemos que tenerlo bien presente. Si no estás viviendo una vida como Dios le agrada, si estás viviendo una vida de apariencia, si no estás haciendo lo que Dios te demanda y lo que Dios nos exige en su palabra, yo te invito en esta noche que pases aquí adelante. Y muchas veces nosotros estamos mirando al otro o no queremos pasar porque muchas veces tenemos vergüenza, hermanos queridos. Pero yo te voy a decir una cosa, a mí no me importa lo que el hombre diga, a mí lo único que me importa es lo que Dios diga, porque yo quiero que diga Dios como le dijo a Job cuando Satanás se presentó delante de Dios, de que venía de rondar la tierra. ¿Has visto a mi siervo Job? No hay otro como él, y era un hombre santo que tenía cualidad y características de una persona santa.